Lynn, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas, en realidad, pues siendo las 7:05 de la noche de este viernes 2 de mayo de 2025, damos inicio a esta sesión extra que tiene que ver con Normas APA séptima edición. Quisiera preguntarles primero, ¿me están escuchando bien? ¿Pueden ver de pronto ahí en pantalla lo que les estoy compartiendo también? Perfecto, gracias Geraldine. Bueno, perfecto todo, muy bien. Muchas gracias. Gracias Karen también. Bueno, digamos que esta sesión es extra, pues primero que todo porque ya saben ustedes que tenemos hasta el próximo lunes 5 de mayo para realizar las entregas correspondientes a la competencia de matemática, pero también varios de ustedes me han solicitado de pronto como una pequeña aclaración con una pequeña sesión sobre cómo manejar el tema de las normas APA en el trabajo. La última edición, la que nosotros estamos manejando en el SENA, es la séptima edición. ¿Listo? Esa es la última que ha salido. Muy probablemente ya este año salga la octava o el otro año. Cada año los van actualizando pues también algunas cositas. Esto es de muchos detalles también para que ustedes presten atención. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces. Primero que todo, en este tema de las normas APA, les voy a presentar primero esta, valga la redundancia, esta presentación que nosotros organizamos para Cenova. Tiene que ver precisamente pues con todo lo que tiene que ver con estas normas APA. Y esta es una síntesis, es una adaptación del instructivo de las normas APA séptima edición que ustedes encuentran en la biblioteca SENA. Eh, como es sabido por ustedes, yo les voy a compartir pues con mucho gusto estos archivos tanto al chat de WhatsApp como les voy a dejar esta presentación, sobre todo la de Cenova, la de la biblioteca SENA, la encuentran, como su nombre le indica, en la biblioteca SENA. En la página de la biblioteca SENA encuentran ustedes el manual de normas APA. Ya les voy a mostrar cuál es la ruta. Voy a compartirles aquí el navegador. Y entonces ustedes en el navegador de su preferencia simplemente le colocan biblioteca SENA. Biblioteca SENA. Aquí aparece sistema de biblioteca SENA. Y en la parte de apoyo a la formación, segunda pestaña, encuentran normas APA o en apoyo a la investigación. También primera pestaña encuentran normas APA. Son las mismas. Listo, lo voy a colocar aquí más grande para los que tienen de pronto astigmatismo y miopía como yo. Normas APA, apoyo a la formación, segunda pestaña, buen apoyo a la investigación, primera pestaña. Ustedes dan clic ahí encima y ahí les aparece el instructivo de las normas APA séptima edición eh, de la biblioteca SENA. Listo. Entonces, por el momento, yo les voy a compartir y les voy a mostrar este que diseñamos nosotros en Cenova, basados precisamente pues como en ese manual. Y lo más importante, por donde vamos a comenzar, es el tema de las definiciones. Entonces, ¿qué conceptos clave debemos nosotros tener en cuenta? Recuerden ustedes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, si de pronto voy muy rápido, hay algo que no entienden, levantan la mano. Yo estoy aquí pendiente de ustedes también y con mucho gusto les doy la palabra. Entonces, primero, ¿qué es citar? Citar es reproducir las palabras dichas o escritas por alguien para apoyar o confirmar algo que se dice. ¿Listo? Y obviamente todo esto tiene que ver con garantizar el derecho de autor de quien escribe el texto que se está copiando. Ojo, pues,
Entonces ya empezamos a hablar aquí de derechos de autor. Lo más importante de este tema de normas APA es que ustedes no infrinjan los derechos de autor. Hay una falta que está tipificada como gravísima dentro del manual del aprendiz SENA y es precisamente el plagio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay plagio? Pues se habla que hay plagio cuando una persona usa palabras o ideas de otra y no reconoce abiertamente este hecho. Entonces, es muy importante precisamente darle el reconocimiento a estas personas de donde se están citando eh, las fuentes para evitar precisamente caer en el plagio. Pero también, miren que aquí abajo podemos observar que hay un tema de autoplagio. Entonces, ¿qué es el autoplagio? Como su nombre le indica, es cuando yo mismo no me doy reconocimiento sobre trabajos ya realizados o cuando yo duplico información que yo mismo elaboré, pero que pues realmente hace parte de mis ideas propias, pero yo no me cito a mí mismo. Eso es el autoplagio también. Entonces, en pocas palabras, como dice aquí al final, es reconocerse a sí mismo, no es solamente una virtud, sino que es pertinente para la difusión y la generación del nuevo conocimiento. ¿Listo? Esos son conceptos pues que ustedes deben tener muy claros, son solamente esos tres. Y ahora sí vamos a entrar en materia, esto es como el dermatólogo directo al grano. Vamos a empezar con el formato del uso de estilo de normas APA séptima edición. Y aquí es donde he encontrado yo la mayoría de, digamos que la mayoría de las ambigüedades que he podido recopilar a lo largo de la revisión de los trabajos. Y es que muchas veces este formato de uso de estilo, ustedes lo confunden también entre las presentaciones y los trabajos escritos. En los trabajos escritos hay que seguir esto a rajatabla, es decir, hay que configurar pues las páginas tal cual como les voy a contar a continuación, pero en las presentaciones, siempre las presentaciones yo las tengo que configurar de tal manera que sean también agradables a la persona a la cual yo le estoy tratando de transmitir el mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Algunos de los aspectos que vamos a ver a continuación no aplican para las presentaciones. Lo más importante en las presentaciones es que ustedes citen la fuente de donde están tomando ustedes eh, tanto las imágenes como los textos, las frases, etcétera, etcétera. Siempre citen si ustedes están tomando o escribiendo frases de otras partes o imágenes o tablas. Es importante citar las fuentes siempre, en todo momento, en todo lugar. Y una cosa es citar la fuente, es decir, cuando yo tengo una imagen, justo ahí debajo hacer la citación, cuando yo tengo una tabla, justo ahí debajo hacer la citación, cuando yo tengo un texto, entonces como pueden ver ahí en la imagen, apellido, autor y año, eh, y al final colocar la referencia bibliográfica. Una cosa es la citación, otra cosa es la referencia bibliográfica. Ya vamos a ver también las diferencias. Entonces, este formato de uso de estilo, recuerden, trabajos escritos, trabajos en Word, traten de configurar las páginas tal cual como les aparece aquí, traten de configurar los estilos de letra tal cual como aparece aquí, los espaciados también, trátenlos de configurar de la misma manera, para que ustedes entonces sigan este formato de uso de estilo de las normas APA. Entonces, ¿qué dice este formato? Entonces, este formato dice lo siguiente. Cuando yo tengo una hoja, entonces en esa hoja yo tengo unas márgenes de 2,54 centímetros
a cada lado, 2.54 centímetros. El papel se utiliza en tamaño carta. En la paginación se hace en la parte superior derecha, tamaño 12, y comienza en la portada con 0. Las márgenes son 2.54 centímetros, es decir, 1 pulgada. Y esta parte de la sangría es bien importante. ¿Qué quiere decir? Párrafos 1.27 centímetros o tabulador al inicio de cada párrafo, y las referencias vienen con sangría francesa. Uy, profe, ¿qué es todo eso? Por Dios, ¿qué es ese montón de cosas? Las fuentes tienen diferentes tamaños. Miren ustedes, yo puedo utilizar cualquiera de estas fuentes, pero en los tamaños que aparecen aquí, mire que Lucida Sans es la única de 10 puntos, la Times New Roman es la única de 12 puntos, y de resto Arial, Calibri o Georgia es en 12 puntos. Toda la alineación debe ser a la izquierda, alineación a la izquierda, no debe estar justificado el trabajo, y el interlineado debe ser doble. Entonces, miren ustedes que ya tenemos acá un tema que para muchos de ustedes ya se empezó a complicar, pero que yo a continuación voy a abrir un Word cualquiera, y les voy a mostrar entonces de qué se trata esto que yo les estoy hablando. Bien, vamos a entonces, aquí les voy a compartir por acá un trabajo. Regálenme un segundo. Yo organizo acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Listo. Ya les voy a compartir el trabajo en Word y les voy a mostrar entonces esta configuración en Normas APA, cómo aplica. Entonces, bueno, tengo este texto, es un resumen de un artículo científico, ¿no? Y entonces vamos a configurarlo de acuerdo pues al tema de las normas APA, tal cual como me acabo de decirles. Entonces, dice aquí, primero que todo, papel tamaño carta. Entonces, recuerden ustedes que en Word yo tengo una pestaña que dice configuración de página o layout, como dice aquí arriba en el mío está en inglés. Y entonces por aquí dice tamaño de papel. Entonces tamaño de papel, tamaño carta, lo voy configurando. Después dice la paginación, dice parte superior derecha, tamaño 12, y comienza en la portada. Recuerden ustedes que cuando yo voy a hacer la paginación, yo tengo varias opciones. Por ejemplo, aquí en insertar, me voy a número de página, dice aquí parte superior de las páginas, y dice aquí en la parte superior derecha, parte superior derecha. Entonces miren ustedes que ahí de una me manda a la configuración de la paginación. Dice que tiene que ser tamaño 12 y comienza en la portada, tamaño 12 y comienza en la portada. Entonces vamos a utilizar Calibri de una vez, Calibri. Calibri, tamaño 12. Calibri, tamaño 12. Comenzamos en la portada, pero entonces la primera página debe ir diferente. Yo le doy aquí arriba. Miren ustedes que en la parte superior aparece la opción diferente la primera página y no me aparece ya el número. Pero a partir de la segunda página sí me aparece el número 2. ¿Sí ven? Entonces, casi siempre en la portada no aparece el número de la página. Simplemente es la portada. Aquí es donde vienen los nombres de ustedes. No como aparece aquí, esto es un artículo científico, sino en la portada de los trabajos, como ustedes lo suelen hacer, su nombre, su número de ID, trabajo elaborado por, dirigido a, qué programa de formación pertenezco, cuál es el ID del programa de formación,
Y obviamente, pues el mes y el año en el que estoy entregando ese programa de formación. Entonces, miren ustedes que cuando yo configuro el número de página, inmediatamente a partir pues de la segunda, de la tercera también, miren que aparece el número de página. Entonces, importante que ustedes le digan insertar, configuran el número y le dicen aquí arriba, diferente la primera página, diferente la primera página, ¿listo? Bien. Vamos a seguir configurando entonces, ya colocamos los números de página. Después dice, las márgenes a 2,54 centímetros, márgenes a 2,54 centímetros. Entonces yo me vengo aquí a las márgenes y le doy configuración. Entonces miren ustedes que todas las márgenes deben estar a 2,54. Entonces yo copio el primero, 2,54, 2,54. Todas las márgenes, la superior, la inferior, la derecha y la izquierda, en 2,54 centímetros. Ahí ya quedaron todas las márgenes configuradas en 2,54 centímetros, tal cual como me dice a mí las normas APA. Y aquí llegamos al tema de la sangría. La sangría me dice que es de 1,27 centímetros o un tabulador cuando empiece un párrafo. Entonces miren ustedes que cuando empieza el párrafo, yo simplemente le doy la tecla Tab, tabulador, y ahí me corre los 1,27 centímetros. Cuando habla de sangría, es este espacio que ustedes ven aquí entre la margen izquierda y el inicio de ese párrafo. Ese es el tema de la sangría en normas APA. Listo. Eso es lo que me quiere decir aquí. Párrafos 1,27 centímetros o tabulador al inicio de cada párrafo. Y me dice también que las referencias deben ir, las referencias bibliográficas deben ir en sangría francesa. Bueno, este no tiene, muy bien, este no tiene las referencias todavía, la lista de las referencias. Ya les voy a mostrar uno que sí tenga una lista de referencias bastante extensa. Además, regáleme un segundo, por favor. Listo. Va a ir al final. Entonces, listo. Ahora, miren ustedes cómo están configuradas estas referencias en normas APA. Estas referencias que ustedes ven aquí, este es el tema de la sangría francesa. ¿Cuál es la sangría francesa? La sangría francesa es que este primer renglón aparece más a la izquierda que el resto de las referencias. Entonces, ¿cómo hago yo para configurar así mis referencias? Entonces es muy sencillo. Simplemente selecciono las referencias, voy aquí a la sección de párrafo en Word y acá en párrafo me dice que orientación especial y dice aquí sangría francesa. Sangría francesa me aparece pues para los que están, los que tienen de pronto el Word en español, no sé por qué hoy le dio por salir en inglés este Word, pero cuando ustedes le dan acá en orientación especial, dice sangría francesa 1,27 centímetros, que es lo que aparece, de hecho, también en las referencias. Y cuando le dan OK, ahí aparece ya el párrafo precisamente con la sangría francesa. Listo. Ese es el tema ahí con las referencias. Recuerden también los tamaños de letra que pide para los trabajos en Word. Como les digo, las presentaciones se deben manejar diferente. Estos tamaños de letra y estas, digamos que estas márgenes para una presentación no aplican. Lo que sí aplica es que ustedes sean muy armónicos con las presentaciones, que tengan una paleta de colores
que sea acorde también con el contraste para que las letras se vean, que los tamaños de letra puedan ser fácilmente vistos por las personas. Ah, bueno, y aquí me faltó decirles algo muy, muy importante, y es el tema de la alineación a la izquierda. Nosotros estamos muy acostumbrados que los trabajos siempre vienen justificados, ¿no? Los trabajos se ven más bonitos justificados. Justificados es que cuando yo vengo acá a la configuración del párrafo, miren ustedes cómo se ve bonito, así bien cuadradito. ¿Quién dice que no? Pero Norma Zapa dice que tienen que estar eh, no justificados, sino con alineación a la izquierda, así como ustedes ven acá. Siempre alineación a la izquierda. Y pues si voy a usar, por ejemplo, Calibri, tamaño de letra de Calibri es 11 puntos. Tamaño de letra de Calibri, 11 puntos. Cuando voy a usar Times New Roman, entonces Times New Roman. Times New Roman es de 12 puntos, es un poquito más grande. Y ahí sí pueden ustedes utilizar, digamos que el tamaño de letra de su elección, de tal manera pues que, como les digo, sea también el trabajo escrito armónico frente a lo que ustedes quieran transmitir. Recuerden que en las presentaciones el tamaño de letra, las márgenes, etcétera, no aplican, porque lo que estamos tratando de es que las personas que están viendo la presentación les llegue ese mensaje de manera directa, de manera clara, y que sea también una ayuda visual para ustedes y para las personas a las cuales ustedes le están enviando el mensaje. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Bueno, ¿están dormidos? Todo muy claro. Marisol, listo, gracias. Recuerden ustedes también que cuando me hablan del interlineado doble, yo debo venir aquí al interlineado y seleccionar, ¿no? Interlineado doble. Interlineado doble es este, sin espacio antes. Entonces aquí lo quito, sin espacio después. Entonces aquí también lo quito. Tengo que estar revisando que no tenga sus espacios ni antes ni después. Y este es el interlineado doble que pide las normas APA también. Séptima edición, ¿listo? Normas APA séptima edición habla de interlineado doble en la configuración, y así les quedaría a ustedes ese tema. Mírenlo acá. Interlineado doble, alineación a la izquierda. Bien, continuamos entonces. Ahora, títulos y subtítulos. Miren ustedes que en el nivel 1 yo tengo los encabezados, y los encabezados se utiliza con el encabezado en negrita y centrado porque es el título principal. ¿Listo? Encabezado, ¿no? Con negrita centrado por ser el título principal. Entonces miren que ustedes aquí a la izquierda van viendo los ejemplos. A la derecha ven ustedes cuáles son los niveles que me están hablando, y a la izquierda ven el ejemplo en la página. El nivel 2 ya es un subtítulo, un primer subtítulo. Debe ir alineado a la izquierda y también con negrita. El nivel 3, mire, otro subtítulo de nivel 3 dice alineado a la izquierda con letra negrita, pero en cursiva con punto final también. Si hay otro subtítulo nivel 4, debe ir también alineado a la izquierda, ya con una sangría. Entonces, recordemos, sangría es ese espacio de 1.27 centímetros o un tabulador que yo le doy al inicio de cada párrafo. Entonces, ese nivel 4 ya viene alineado a la izquierda, tabulado, 1.27 centímetros, mírenlo acá. Y
debe ir con punto final y el texto empieza en esa misma línea. Es decir, no esa parte como ustedes pueden ver que empieza en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3. Posterior a ello está el nivel 5, ¿no? Que es un subtítulo también, un 1, 1, 1, 1, nivel 5, y debe ir alineado a la izquierda con sangría, letra negrita en cursiva y el punto final también de ese título, es decir, semejante al nivel 4. Recuerden ustedes, miren acá lo importante, los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, los títulos no se escriben con mayúscula sostenida. Es más, el tema de escribir con mayúscula sostenida, pues realmente se considera como si uno le estuviera gritando a la otra persona en los mensajes de texto, en el WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, traten de evitar esas mayúsculas sostenidas, a no ser que sea de pronto un acrónimo o que sea de pronto una palabra, así como este no, que ven ustedes aquí que está en mayúscula sostenida, para tratar solamente como de recalcar en esa sola palabra, listo, pero no en todo el texto. Bien, antes de pasar a las citas bibliográficas, nuevamente les pregunto, ¿tienen alguna inquietud hasta ahí? Profe, lo que pasa es que ese tema es nuevo Sí, y pues por eso se queda uno un poquito callado. sí, claro, además que este es un tema de esos que ustedes aquí de pronto viéndome hablar y yo colocándoles ejemplos, pues muy chévere, ¿cierto? Parecido también a matemáticas. Ustedes me ven aquí resolviendo las ecuaciones, tan y chévere. Pero el cuento es que ustedes tienen que ir a practicar, ¿cierto? Y tienen que venir a revisar de pronto este manual de normas AMPA cuando ustedes estén escribiendo los trabajos, estar pendiente como de cómo es que se configura también esas páginas en normas APA y cómo se utilizan estas reglas. Eh, dice Marisol que para que los trabajos no sean nuevamente un desastre como los que presentaban. Bueno, yo no diría un desastre, ¿cierto? Finalmente no es un desastre porque yo entiendo que ustedes apenas están empezando. Entiendo que también este para muchos es un tema nuevo, además, eh, y que yo valoro también más el contenido que ustedes me envían, que me han enviado unos trabajos muy correctos, además, con unos contenidos muy bacanos, pero que no siguen estas reglas de normas APA, entonces por eso es que yo también les tengo que rebajar. Muchos de ustedes me preguntaban, pero profe, ¿usted por qué me rebajó 10 puntos? Claro, son 5 puntos por tener mal configurado el trabajo en normas APA y son otros 5 puntos por presentar las referencias bibliográficas mal presentadas también en normas APA. Ahí están los 10 puntos. Entonces, miren ustedes que esto es algo que ustedes tienen que aprender con la práctica. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? La idea de la clase de hoy es que ustedes, a partir de este momento, y como todos los instructores, todas las guías les exigen a ustedes presentar los trabajos en normas APA séptima edición, pues de una vez comiencen ustedes a configurar sus trabajos para que de una vez les salga con las normas APA y ustedes empiecen entonces también como a interiorizar estas reglas de tal manera que los trabajos todos de una vez los comiencen a entregar como debe ser, de acuerdo pues a las reglas de las normas APA, séptima edición, listo. ¿Queda ahí más claro? Bueno, Sí, instructor. listo. Vamos a continuar entonces con el tema de las citas bibliográficas. Aquí aparece tipos y tips. Esta parte es bien importante porque
digamos que en esta parte es donde uno también a veces más la embarra. De hecho, pues, esta es la parte más común para embarrarla con las normas APA, con las citas bibliográficas. Y miren que primero estamos hablando de citas bibliográficas y por aquí al final, después de tablas y figuras, es que hablamos de referencias bibliográficas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre citas bibliográficas y referencias bibliográficas? Yo creo que las citas es citar el autor y las referencias es como ir al sitio web, pues los enlaces. Más o menos, sí. Digamos que ahí la diferencia es, se puede definir más sencillamente como las citas bibliográficas son las que van en el texto. Miren ustedes que son las mismas frases o los textos que yo copio y pego dentro del cuerpo del trabajo. Y las referencias bibliográficas siempre son las que van al final. Esa es la sutil diferencia entre una cita bibliográfica y una referencia bibliográfica. Entonces, sí, claro, las referencias son las que nos llevan a los sitios web o a las fuentes de donde yo tome la información. En eso tienes toda la razón, pero siempre las referencias son las que van al final de todo el trabajo y las citas bibliográficas están ahí metidas dentro del cuerpo del texto. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes que hay diferentes tipos de citas, por eso por acá en el encabezado dice tipos y tips. Hay una primera que es directa. Las citas directas son las de menos de 40 palabras. Vamos a empezar. Hay unas con menos de 40 palabras y hay otras con más de 40 palabras. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de citas bibliográficas directas? Entonces, estas citas bibliográficas directas es cuando se usan las mismas palabras de la obra consultada y en ella se relacionan los siguientes datos. Miren ustedes, el autor, el año de la publicación de la obra, la página de donde fueron extraídos los datos y se toma el texto exacto entre comillas. Entonces yo copio y pego el mismo texto entre comillas. Ahí está. Entonces, hay dos maneras de citar ese texto de menos de 40 palabras. Primero, basado en el autor. ¿Qué quiere decir basado en el autor? Que primero se habla del autor. Entonces, miren ustedes que yo tengo que tener siempre claro estos tres datos. El nombre del autor, lo voy a dejar aquí en verde. El año de la publicación, que lo voy a dejar en azul. Y la página, que lo voy a dejar en rosa. Por aquí Marisol me levanta la mano. Cuéntame, Marisol. Profe, cuando lo que uno coloque, por ejemplo, el texto o la imagen es de la autoría de uno, ¿cómo coloca uno pues que es de su propia autoría? Muy bien. Esa es una fantástica pregunta. Porque mira que eso conecta con lo que hablábamos acá de el autoplagio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el autoplagio? No autorreconocerme. ¿Cómo me autorreconozco o cómo coloco que eso que yo estoy escribiendo o esa imagen es de autoría propia? Así como tú misma me lo dijiste, fuente, autoría propia. Esa es la manera en que yo precisamente cito mi propio trabajo y me doy los créditos por haber elaborado esa imagen. Por ejemplo, si ustedes en la presentación del video que estaban elaborando o que ya elaboraron, tienen alguna fotografía que ustedes hayan tomado con su número, con su teléfono, perdón, entonces en ese orden de ideas, pues ustedes tienen que colocar ahí debajo de la imagen, colocan fuente, autoría propia, 2025, porque pues me imagino que tomaron eso este año. Si es en años anteriores, pues le colocan el año
en donde hayan tomado la imagen, pero siempre colocan fuente, autoría propia. Esa es la manera de darse reconocimiento a sí mismo. Listo, Marisol, ¿queda claro? Perfecto. Entonces continuemos. Miren ustedes que debo tener presente estos tres datos: cuál es el nombre del autor, cuál es el año y cuál es la página. Simplemente cuando hablan de basado en el autor, hay dos maneras, miren, basado en el autor o basado en el texto. ¿Qué recomienda Normasapa cuando yo estoy haciendo este tipo de citaciones? Si es un trabajo muy largo, entonces tratar de que todas las citaciones que yo haga sean o basadas en el autor o sean basadas en el texto. Tratar como de no mezclar unas con el autor u otras con el texto. Bueno, eso sí ya hay autores que dicen que uno debería mezclar. Yo estoy más de la parte que uno, si uno escoge que todas sean basadas en el texto, pues hombre, todas van a ser basadas en el texto y así aprendo de una vez también cómo hago yo para citar basado en el texto. ¿Por qué se los digo? Porque es que miren ustedes que la referencia que yo más comúnmente observo dentro de los textos es esta basada en el texto que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Muchas veces no le incluyen la página, solamente colocan los apellidos del autor o los apellidos de los autores y el año, pero es la manera de citar más comúnmente utilizada, esta basada en el texto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre basada en el autor o basada en el texto? Miren ustedes que primero en el basado en el autor, obviamente aparece el autor, ¿no? Mencionan primero quiénes son los autores y ahí sí citan el texto tal cual. En cambio, voy a borrar este resaltado de aquí. En cambio, en esta parte, miren ustedes que primero aparece una breve contextualización, aparece lo que está entre comillas, es decir, el texto que yo estoy citando, voy a colocar así en verde para que se distinga, y ahí sí aparece apellidos, año y la página de donde estoy tomando yo esa cita. ¿Listo? ¿Por qué muchas veces no aparece la página eh, del libro de donde estoy tomando la cita? Pues porque hoy en día ya es muy poco común que yo tome citas de libros en físico. Esto se hacía mucho, era cuando estaban los libros en físico. Se puede incluir la página de pronto del PDF, la página del texto donde yo lo estoy tomando. Sí, claro, se puede incluir. Pero muchas veces como estos textos vienen de pronto de páginas web y es una sola página, entonces pues ahí no hay necesidad de colocar la página. Simplemente lo más importante en este tipo de citas es tener el autor, apellidos de los autores y colocar el año en que se publicó ese texto. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Cuando Aquí seguimos entonces. Mire que cuando yo tengo citas directas de más de 40 palabras, ¿no? Es decir, ya tengo un texto muy largo. Este es el de menos de 40 palabras. Mire que es un texto corto, ¿no? Es una oración. No son más de 5 renglones, pero cuando yo tengo ya un texto largo de más de 40 palabras, entonces es lo mismo. Lo puedo hacer basado en el autor. Miren ustedes que primero lo mismo se menciona cuál es el texto que yo estoy referenciando, pero cuando es un texto muy largo, miren ustedes que la configuración espacial, digamos,
que esto cambia. ¿Cómo cambia? Como es una cita tan extensa, entonces es necesario separarla del texto citado, ¿no? Separar ese texto citado, separarlo del resto del cuerpo del trabajo. Dice aquí por una sangría de 0.5 pulgadas, o sea, 1.27 centímetros. Es decir, miren ustedes el espacio de una tabulación, así cuando se corre todo el texto a la derecha, 5 millas y con el mismo tipo y tamaño de fuente donde yo vengo escribiendo. Lo mismo, y ustedes tienen que incluir el autor, el año de la publicación y la página de donde fueron extraídos esos datos. Entonces, miren que cuando es basado en el autor, es lo mismo que el anterior. Miren, aquí aparece apellidos, año. Aquí aparece, mire, apellido, año de la citación. O si es basado en el texto, lo mismo, pues se separa, pero aparece aquí al final del texto. ¿Cómo es que nosotros lo encontramos más comúnmente? Siempre lo vamos a encontrar más comúnmente, ¿no? De esta manera. Miren ustedes que casi siempre yo encuentro así las citaciones, es decir, basadas en el texto en donde yo estoy tomando las referencias, pero es lo mismo, ¿no? Tanto basado en el autor como basado en el texto. Simplemente que cuando es más de 40 palabras, yo tengo que separar eso, ya no viene entre comillas, y el texto se ve separado pues del cuerpo del texto restante cuando es algo muy largo que yo estoy tratando de citar. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Hay otro tipo de citación bibliográfica que es el parafraseo, ¿no? Esta también es muy chévere. ¿Por qué? Porque en el parafraseo yo puedo citar el autor consultado, pero ese texto que está diciendo ese autor lo puedo interpretar con mis propias palabras. Eh, Esto se usa mucho, este tipo de parafraseo se usa ya hoy en día mucho con las inteligencias artificiales, por ejemplo. No es pecado uno utilizar inteligencias artificiales, muchachos. El tema es no citar las fuentes. El tema es el plagio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo parafrasear, es decir, yo puedo tomar esa información de, de un autor, escribirlas con mis propias palabras o decirle a la IA, vea, necesito que me cambie cómo se escribe esto, o necesito que lo reescriba, por favor, ¿no? Un poquito más corto, un resumen de pronto de lo que dice este autor, pero siempre incluyendo la fuente primaria, es decir, siempre citando también el autor de donde yo estoy tomando ese texto. Entonces, miren que es lo mismo, ¿no? Cuando es basado en el autor, volvemos al tema, aparece el libro primero, o cuando es basado en el texto, aparece ya después de haber citado el tema, aparece al final. ¿Cuál es la preferida de todos? Esta de basada en el texto, que es la más comúnmente utilizada. ¿Qué es lo que pasa? Que como son mis propias palabras, miren ustedes, no tiene estas reglas de que se ve distinto el texto, miren acá, ¿cierto? Que el texto está separado del resto, sino que aquí hay una continuidad del texto porque son mis propias palabras. Pero a mí no se me olvida citar el autor eh, cuando corresponde, ¿listo? Entonces, esta es la otra manera. Este es un tipo de cita bibliográfica indirecta. Entonces, mire que hay directas cuando yo copio y pego tal cual, indirecta cuando yo utilizo el parafraseo, es decir, cuando utilizo mis propias palabras para citar lo que dice este autor. A continuación, entonces, ustedes pueden ver aquí algo que sucede muy comúnmente también, y es que
en esta tabla de citación que a ustedes les resulta pues bastante útil. Recuerden que es la más comúnmente utilizada, es basada en el texto, entonces voy a colocar el ejemplo de las que se encuentran en la parte derecha basadas en el texto. Entonces miren ustedes que dice aquí, primer cita entre paréntesis y siguientes citas entre paréntesis. ¿Qué es lo que pasa? Miren que aquí hay tipo de cita cuando hay un autor, cuando hay dos autores o cuando hay de tres autores en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es la primera cita, ¿no? Entre paréntesis, pues yo la escribo normal, el apellido del autor y el año, Restrepo 2007. Cuando son dos autores, entonces los apellidos de los dos y el año, ¿no? Y cuando son de tres autores en adelante, yo incluyo este término que ustedes seguramente ya lo han visto, que se llama et al. Voy a colocar aquí un poquito más grande para que ustedes lo vean también. Et al. Ese et al quiere decir que Benítez y el resto escribió ese texto en 2020. Benítez y el resto. Benítez et al. Para tratar de acortar y que la citación no quede tan extensa y que se entienda cuando se lea rápidamente, entonces, cuando son más de tres autores, simplemente se coloca el apellido del primero, mire que aquí aparece el señor Benítez en este ejemplo, y después el resto de los apellidos se reemplazan por ese et al punto, porque como es un acrónimo en latín que significa el resto, et al punto, sigue la coma y sigue el año en que fue publicado ese libro. Listo. Ahora, miren ustedes cuando son abreviaturas institucionales, ¿no? Abreviaturas institucionales. Por ejemplo, muchos de ustedes me han preguntado cómo se hace para citar textos del SENA. Entonces, miren ustedes cómo aparece aquí. Servicio Nacional de Aprendizaje, entre corchetes SENA, mire, primera cita entre paréntesis, 2020. Cuando yo voy a seguir citando el mismo texto, si son las siguientes citas, esta es la primera vez que lo cito, pero si yo lo tengo que seguir citando sucesivamente en el texto más adelante, entonces yo simplemente coloco SENA por la abreviatura, porque aquí ya la dejé definida, por eso se coloca entre corchetes, SENA 2020. Y lo mismo sucede cuando son instituciones sin abreviaturas. Miren acá, aparece Universidad Nacional de Colombia 2008. Y pues si no hay abreviaturas, en las siguientes citas entre paréntesis me toca volver a escribir Universidad Nacional de Colombia 2008. Esta tablita es muy bacana, es muy útil para que ustedes pues la empleen de pronto, la consulten, la revisen. Como les digo, este es un manual que ustedes, la idea es que lo sigan revisando, ¿no? Cuando estén de pronto elaborando sus trabajos, vuelvan aquí, lo revisen. Para eso se trató de hacer de esta manera un poco más, digamos que al alcance de las necesidades cuando uno está en el proceso de escribir o de realizar el trabajo. Listo. ¿Hay alguna inquietud hasta aquí? Bueno, entonces continuamos. Para las tablas y figuras, que esto es lo que, digamos que más me han venido ustedes solicitando también en los últimos días, sobre todo pues porque han tenido que hacer también presentaciones y el tema de los videos. Para estas tablas y figuras vamos a comenzar entonces con las tablas, pautas para incluir tablas. Miren ustedes, primero que todo, el número, el número. Comienza en mayúscula, utilice negrita para numerar la tabla, mírenlo acá,
y se enumeran en el orden en que se menciona en el documento. Entonces, tabla 1, tabla 2, tabla 3, listo. Se coloca debajo el título en cursiva, mírenlo acá. Título en cursiva, participación de aprendices en semilleros de investigación 2021-2023. Se realiza un encabezado, ¿no? Ese encabezado obviamente contiene cuáles son los datos de las columnas principales que yo estoy viendo ahí en esa tabla, ¿no? En este caso, miren ustedes, tengo número de aprendices en los 2 semilleros de investigación. Posteriormente encuentro cuál es la tabla y su contenido. Y lo más importante, si ustedes pueden notar aquí, las tablas no llevan líneas verticales. Solamente debe estar conformada por 3 líneas horizontales. La superior, la inferior y una que separa el encabezado de los datos. Entonces, cuando yo ya sé que los textos están correctamente escritos en norma APA, simplemente yo busco una tabla y si la tabla tiene líneas verticales o está cuadriculada, rayada, separada línea por línea, yo ya sé que no siguieron las normas APA. Está malo. Porque como ustedes pueden leer aquí, solamente las tablas deben estar conformadas por 3 líneas. La superior, la inferior y la que separa el encabezado del resto de los datos. Al final, ustedes deben incluir una nota. Mírenla acá. La nota va después de esa línea inferior y es de donde yo estoy tomando la información, es decir, la fuente de donde estoy tomando la información para poder elaborar esa tabla o el año también en donde se elaboró esa tabla. Listo. Si yo mismo estoy elaborando la tabla, entonces nota, fuente, autoría propia 2025. ¿Queda claro hasta ahí con respecto a las tablas? ¿Todo bien? ¿Se durmieron? No, instructora, ahí colocamos la manito que todo bien. Ah, bueno, listo. Sí, sí, es que no me aparecía nada, entonces pensé que ya se habían dormido. Listo, seguimos para las figuras. Las figuras son semejantes también a las tablas. Entonces, miren ustedes, yo arranco colocando primero el número, ¿no? Y lo mismo se utiliza mayúscula, se va numerando a medida que van apareciendo las figuras dentro del texto. Se coloca el título, miren que el título va en cursiva justo debajo de figura 1 viene el título de la figura, ¿no? Corto, simple, descriptivo y siempre se escribe en cursiva. Viene entonces la figura y lo mismo, se coloca la nota debajo de la figura enfatizando cuál es la fuente de dónde estoy tomando yo esa figura dentro del cuerpo del texto. ¿Listo? Eso es lo más importante, que ustedes en la parte inferior muestren, ¿no? Si de pronto la figura no es clara, le colocan este tema en la nota, ¿no? Mire que contiene una descripción más amplia de la figura, ¿sí? Pero si no necesita mayor explicación la figura, si la figura ya es absolutamente clara, entonces colocan nota, fuente, autoría propia 2023 o nota fuente Cenova 2022, así como aparece aquí, ¿cierto? Cenova, entre paréntesis el año, y lo terminan con un punto. Eso es bien importante, darle también la autoría o la fuente de donde están tomando la imagen. Instructor,
que es que yo la fuente la tomé de Reddit. Entonces, fuente, Reddit 2025. Instructor, que es que yo la tomé de Pictoline. Entonces, fuente, Pictoline 2025. Instructor, es que en Canva hay unas imágenes que están de libre uso. Claro, pero son unas imágenes de Canva. Entonces yo debo colocar fuente Canva 2025, porque es que si no, lo que yo estoy haciendo es plagiando esa imagen de Canva como si fuera de autoría propia. Y si es de autoría propia, pues yo también me tengo que dar mi autorreconocimiento, fuente, autoría propia 2025. ¿Queda claro el tema de las imágenes hasta aquí? Instructor, disculpe una pregunta. Cuéntemelo todo, Así como Karen. está la en Canva. Si yo cojo varias imágenes, pues, para formar una imagen que represente lo que yo quiero decir, por ejemplo, ahora Sí, en el trabajo, a pesar de que cito a Canva, también me puedo citar a mí, sí, porque claro, estoy haciendo pues algo claro. diferente. Sí, claro, claro. Ok. ¿Cierto? Entonces, mira que tú puedes colocar ahí abajo, mira que en la nota tú puedes colocar unas notas aclaratorias, ¿sí? Aquí en la parte inferior donde está nota. Ahí lo que puedes colocar es, ¿cierto? Fuente de las imágenes Canva y el collage, es decir, digamos que la recopilación de las imágenes o la organización de estas imágenes como tal en la organización espacial, como las puse yo, sí son de autoría propia. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Claro, porque el collage, mira que si a ti y a mí nos dan 5 imágenes diferentes y nos dicen armen un collage, seguramente lo vamos a hacer diferente. Entonces, claro, ahí hay una autoría propia en ese caso, por la ubicación espacial o por la manera en que nosotros organicemos esas imágenes dentro del collage. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, entiendo. Muy buena esa pregunta, Karen. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que vayamos aquí finalizando con el tema de las referencias bibliográficas? Bueno, entonces vamos a finalizar con esta parte que muchos de ustedes también han cometido amplios errores en los trabajos realizando este tipo de referencias, ¿no? Las referencias bibliográficas. La gran mayoría de las correcciones que yo les he tenido que hacer a ustedes dentro de los trabajos es que no colocan las referencias bibliográficas en normas APA séptima edición. Entonces, primera cosa que yo les quiero aclarar y que no quiero volver a ver ni en mis trabajos y espero que no le vuelvan a colocar en los trabajos a los demás instructores. El tema de la webgrafía no existe. Webgrafía no existe. Eso es un invento de no sé quién. Además, que simplemente colocan webgrafía y colocan una lista de enlaces a los sitios web de donde tomaron la información o donde se metieron a buscar información y eso no tiene datos de nada, ni yo sé de qué se tratan esos sitios web, ni nada por el estilo. Esa webgrafía no existe. Esa no es forma de citar un trabajo serio, un trabajo académico. Eso simplemente es una lista de enlaces. Que ustedes tengan una lista de enlaces para ustedes de pronto saber de dónde sacaron la información de uso propio, listo. Pero para presentar un trabajo académico, eso no es correcto, bajo ninguna circunstancia, en ningún nivel académico. Si ustedes tienen hijos, por el amor de Cristo, si le están ayudando al niño a hacer la tarea, por favor, no coloquen la webgrafía. Eso no existe. ¿Qué sí existe? Existen las referencias bibliográficas. Esto sí existe, referencias bibliográficas.
Elaborar unas buenas referencias bibliográficas pasa de saber, primero, de dónde estoy tomando yo la información. Entonces, por eso es importante que ustedes vengan y consulten a partir de esta página 18 en adelante. Miren que tienen una serie de fuentes. Entonces, primero tienen artículos científicos, libros, audiovisuales. Entonces, miren que acá hay videos en línea, por ejemplo, videos de YouTube, también los pueden citar. Documentos legales, que esto también lo suelen citar ustedes bastante. ¿Qué pasa cuando yo cito la Constitución, las leyes, los códigos, si hay sentencias, si hay decretos, si hay ordenanzas? Recursos electrónicos, redes sociales también las pueden citar. Miren acá, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit. Eso lo pueden citar ustedes. Si hay informes, también los pueden citar. Si ustedes la están tomando de un simposio, conferencias, tesis de grado, también los pueden citar. Entonces, ¿qué es lo bonito de este manual? Lo bonito de este manual es que primero yo tengo que identificar la fuente de la información de donde estoy tomando yo la información para mi trabajo. Posteriormente, vengo y busco el caso aquí. Entonces, claro, como son artículos, entonces puede haber o artículos impresos o artículos con DOI o artículos sin DOI. Ese DOI es la cédula de los artículos, es un Digital Object Identifier, eso es lo que significa DOI, es la cédula de los artículos científicos en Internet, es un número único de identificación. Entonces, hay unos que sí los tienen, hay otros que no los tienen, por eso están acá los dos casos. O si yo tengo un artículo de periódico en línea, también lo puedo citar. Vienen y me muestran el formato. Siempre es apellido, iniciales de los nombres, ¿no? Apellido, iniciales de los nombres. Entre paréntesis, el año de la publicación. ¿Cuál es el título del artículo? En cursiva, ¿cuál es el título de la publicación? Es decir, de la revista. En cursiva, ¿cuál es el volumen de esa revista? Entre paréntesis, ¿cuál es el número? Página inicial, página final. Ese es el formato. Y al final, en la parte derecha, me muestran un ejemplo. Entonces, miren que el formato dice apellido inicial, apellido inicial. Entre paréntesis, el año. Título del artículo, normal, miren. El derecho en el urbanismo y la construcción. En cursiva, el título de la revista. Viene aquí el volumen y el número. Y después, cuál es la página inicial y cuál es la página final dentro de esa revista, de donde viene ese artículo científico. Y en esta tabla que ustedes ven aquí, encuentran precisamente los libros. También lo mismo. ¿Cuál es el caso? Libro con autor, libro con editor, si es versión electrónica, si es versión impresa, si es un capítulo de libro. ¿Cuál es el formato para escribir la referencia y un ejemplo? Para los audiovisuales, miren, si es una película, si es un video de YouTube, si es un episodio de una serie de televisión, si es un podcast, si es una grabación musical, todo eso lo puedo citar. Y lo mismo aparece el formato y el ejemplo de cómo lo debo escribir correctamente. Para los documentos legales, lo mismo, Constitución, Constitución Política de Colombia, ¿no? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el ejemplo? Si es una ley, si es un código, si es una sentencia, si es un decreto, si es una ordenanza, si es un acuerdo, si es una resolución del gobierno. Miren, acá están todos los casos también. Aquí aparece también, miren lo que ustedes más hacen, páginas web, ¿no? Recursos electrónicos. Entonces, lo mismo, apellidos, iniciales del nombre del autor, el año de la publicación de la página, título de la página web en cursiva o título del portal o sitio web escrito normal, y ahí sí viene el enlace al final.
al final sí viene el enlace. Si ustedes están tomando la información de un blog o del Facebook o de Twitter o de Instagram o de Reddit, en fin, todas las fuentes que ustedes tienen aquí tienen tanto el caso, cuál es el formato y cuál es el ejemplo que ustedes deben seguir para poder construir correctamente las referencias bibliográficas. Ahora bien, también ustedes hoy en día también tienen otra ventaja que ya les voy a mostrar acá a continuación. Bueno, tienen dos ventajas en realidad. La primera, cuando yo uso el portal de Biblioteca Sena, entonces tengo este integrador de recursos de información del SENA, mejor conocido como el IRIS. El IRIS. Y aquí, por ejemplo, entonces yo voy a buscar normas APA. Les voy a colocar un ejemplo. Ese IRIS, esto es un metabuscador dentro de los recursos que tiene disponibles la biblioteca del SENA. Y estoy haciendo una investigación, por ejemplo, sobre las normas APA. Miren ustedes que aquí me aparecen unos resultados. ¿Qué les sugiero yo? Siempre inicien sesión primero. Inicien sesión dentro del portal de la biblioteca SENA. Ustedes deben tener acceso ya a los recursos de la biblioteca del SENA. Si no tienen acceso, por favor, escríbanle a través de sus voceras a la gestora para que les gestionen estos accesos a la biblioteca SENA. Simplemente su ID de usuario es su número de documento y su contraseña otra vez es su número de documento. Ustedes ingresan aquí y, por ejemplo, esta reseña del libro Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA séptima edición. Lo quiero citar dentro de mi trabajo. Entonces miren que aquí aparecen unas comillas. Cuando le doy en esas comillas dice aquí cita. Y aquí ya me aparece, miren, APA. Aunque bueno, este está en sexta edición. Pero por lo menos aquí me sirve para tener la cita bibliográfica de una vez hecha. ¿Qué me haría falta dentro de esta cita que ustedes están viendo ahí en pantalla para que esté completa? Muy bien, el enlace al final. El enlace al final es lo que hace falta para poder que esta cita aparezca completa dentro del trabajo. Entonces ustedes simplemente copian aquí la cita al portapapeles, vienen a Word, a hacer el ejercicio. Les voy a mostrar el Word. Vienen a Word, pegan la cita bibliográfica, ¿no? Recuerden colocarla en sangría francesa. En sangría francesa. ¿Y qué hace falta? Pues hace falta copiar el enlace al final. Entonces yo le coloco el enlace al final y ahí está la cita bibliográfica ya completa, listica, elaborada, tal cual, en normas APA. Ya, eso es todo. Eso por el lado de la biblioteca Sena. Por eso les decía yo a ustedes que tienen ya dos ventajas. Segunda ventaja, ustedes ingresan a Google Académico, inician sesión con su usuario de Google, ¿no? Y vamos a buscar de nuevo normas APA. Normas APA, última versión. A ver, ¿qué sale? Entonces, mire por aquí, primer resultado, informe de gestión de semilleros del último semestre de 2020. Quiero citar a este informe de gestión de semilleros del último semestre. Fue un trabajo que me fue muy útil en el trabajo. Las mismas comillitas me aparece aquí, citar. Y aquí está, APA. Copio y pego. Control C.
Ya les vuelvo a mostrar el Word. Entonces, pego mi referencia. Miren que ya después de haber configurado esto con sangría francesa, de una me aparece en sangría francesa. ¿Qué me hace falta aquí al final para que esto esté correctamente en APA? Muy bien, el enlace. El enlace. Muy bien, me encanta que esté tan despiertas hoy viernes a las 8:15 de la noche. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Instructor, tenemos bastante información. Lo que quiere decir que podemos repetir el video. Sí, claro, claro. Ustedes saben que este video será cargado inmediatamente terminemos a YouTube y con mucho gusto. Ahí les queda la información pues para que ustedes la repasen, la revisen. Les envío el manual que acabamos de revisar. Se los comparto al WhatsApp, se los comparto tanto en el enlace también ahí en Sajuna al video para que ustedes lo revisen, lo consulten y lo apropien. ¿Listo? Muchas gracias. Con mucho gusto, Caterine. Marisol, que veo que está escribiendo. Con mucho gusto, Marisol. Entonces, pues, si no hay más inquietudes, voy a parar la grabación aquí de una vez para poder entonces cerrar esta sesión. Les agradezco mucho su puntual asistencia y su asistencia a esta sesión. Y recuerden que si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud, me escriben. Me escriben ahí al WhatsApp, al mensaje directo ahí por la plataforma Sajuna, que yo estoy pendiente de ustedes. 5 de mayo, fecha límite para los trabajos de matemáticas. Feliz noche para todos y feliz fin de semana. Igualmente, instructor. Yo tenía la duda con lo de las imágenes, pero ya las aclaro. Bueno.